Hermanos, hemos llegado hasta el final de la recta con todas las prédicas. Hemos visto que la comunicación es un modelo de Dios, que los animales no se comunican como nosotros, no trasciende la comunicación. Nunca hemos visto a un perico escribir un libro o a un perrito poder transmitir generación a generación sus conocimientos como lo hacen los seres humanos. Somos expresivos, mientras hablamos comunicamos, mientras callamos comunicamos, con gestos, con escritura, de todas maneras estamos comunicando, y la comunicación nos hace que podamos estar cerca, y la descomunicación nos separa, como la falta del perdón, como falta de pedir perdón. Hay limitaciones en la comunicación. Hemos visto también que no solamente es bla bla, sino que el amor tiene que ir acompañado de toda acción comunicativa. También hemos visto los lenguajes de amor para poder transmitir mejor comunicar mejor el amor en la familia. Este último tema tiene que ver con valores familiares. ¿Cuáles son los principios que deben regir cada una de nuestras familias? Quiero hablarles de un muchachito alemán que se le llamaba Friedrich. Friedrich nació en 1844 en Alemania. Su papá era pastor, su abuelo era pastor, sus tíos eran pastores. Fue criado en un ambiente familiar profundamente religioso, pero su padre fallece cuando él era un niño, y él continúa al lado de su madre y sus tías y sus tíos, que eran muy piadosos, y él consideró seguir los pasos del pastorado dentro de su familia. Friedrich no solamente crece sin un papá, pero antes de estudiar teología en un seminario, decide estudiar filosofía. Muy bien, entonces hablábamos de un muchachito Friedrich, que sus papás eran pastores, sus tíos eran pastores y el abuelo era pastor. Su padre fallece cuando él tiene apenas 5 años ahí en Alemania, y él parece que quiere estudiar también teología y seguir el legado de su familia con el pastorado. Pero decide estudiar antes filosofía, y especialmente le comenzó a encantar la filosofía presocrática de la cultura griega. Y es ahí donde comienza a cuestionar los dogmas y los valores cristianos. Friedrich, que apellida Nietzsche, más conocido como uno de los ateos más grandes, formula después esta frase: Dios está muerto. Él veía que en su familia habían muchas contradicciones, que a pesar de que sus papás eran pastores, él veía hipocresía dentro de la familia, y dice: Dios está muerto, una metáfora de que era el fin de la religión y de los valores cristianos, y el centro debía ser el ser humano. Él dice en uno de sus libros, dice: los niños son los ateos más sinceros porque ellos no creen en nada. ¡Qué terrible! Mientras su familia le había dado esperanza de vida eterna con Dios, Nietzsche comienza a pregonar que no hay vida después de la muerte. Del pecado, que es una transgresión de la ley, él dice: no existe el pecado como tal, depende, nada es absoluto. La visión, en vez de creer en un Dios creador que él nos hizo a imagen, él piensa en el superhombre como un individuo que se eleva por encima de todo, y que el hombre mismo puede dar moralidad y puede dar moralidad y principios al sistema de valores de la humanidad. Él dice que este superhumano, este individuo, puede mostrar que es
lo mejor y que puede seguir sus principios para poder tener un sistema moral. La pregunta es, ¿por qué nuestros hijos, después de escuchar la verdad, después de haber estado en la escuela dominical, después de haber participado en muchos cultos, ya no están en nuestras iglesias? ¿Por qué cuando van a la universidad se pierden? ¿Por qué cuando dejan el nido, la casa, no tienen los fundamentos suficientes para permanecer en pie en la fe cristiana? Y la mayoría se pierde en el mundo cuando sale de su casa a los 18, 17, 20 años. Friedrich Nietzsche tenía un papá y un abuelo pastor, le hablaban, pero cuando él compara la vida de sus padres cristianos, él dice que es una hipocresía. ¿Qué enseñamos los padres en nuestras casas y qué vivimos los padres en nuestras casas? Vamos a orar para iniciar este tema de valores cristianos. Padre Celestial, queremos dedicarte este tiempo de la última plenaria del campamento. Es un tema sensible, es un tema vigente, porque vemos cada vez que de nuestra escuela dominical salen adolescentes, salen jovencitos que nunca más vuelven. Y nuestra pregunta es, ¿por qué, Señor? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos predicando mal? ¿Qué estamos viviendo mal para que ellos no tengan los fundamentos suficientes para retener la fe? Ayúdanos a entender y ayúdanos a ponernos firmes en nuestros hogares para que los fundamentos de nuestros jóvenes sean fuertes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Qué son los valores y dónde se aprenden? El valor es una cualidad moral que guía nuestro comportamiento y las decisiones de una persona. El valor está basado en un principio. El principio es que está puesto en acción. Los principios para nosotros los cristianos están 100% en la Biblia. Es por eso que nosotros los cristianos tenemos valores eternos. En cambio, las personas que no están en la iglesia tienen principios que pueden variar según la situación. Pero, ¿por qué le has pegado a tu marido? Ay, es que es un desgraciado. Ah, justifica. ¿Para qué es pues desgraciado? Que lo pegue. Eso puede decir el mundo, el cristiano no puede decir. El valor cristiano es una cualidad moral que deriva de un principio. Y nosotros necesitamos principios que sean inmutables y fundamentados en la palabra del Señor, que no cambien de acuerdo a la situación. Su propósito va a ser que guíe la conducta del creyente, que cuando nuestros hijos, nuestros adolescentes aprendan algo en casa, cuando no estén con papá y mamá, se puedan comportar de la misma manera allá en la universidad cuando viven solos. Y el propósito de guiar la conducta del creyente es para dar gloria a Dios. ¿Dónde salen los valores? Bueno, según Nietzsche, los valores salen del superhombre. Los valores dependen de la opinión humana y no es un estándar absoluto. Es decir, cada cultura va a tener distintos valores. Por ejemplo, para un japonés, llegar tarde es de lo peor. O sea, ¿qué clase de humano eres si llegas tarde? En cambio, nosotros los latinos tenemos la hora del reloj y la hora boliviana, donde nos permite demorarnos cierto tiempo. Si la invitación a una boda es las 7 de la noche, nosotros vamos a las 8, 9 de la noche, porque si no estamos yendo a barrer.
Entonces son principios humanos, culturales, que varían de acuerdo a donde tú estés. Para nosotros los latinos es muy importante quedar bien. En cambio, para un europeo, la verdad está sobre el corazón. Si la esposa de un alemán le dice, ¿me queda bien este vestido? El alemán le va a decir, nein, está horribles, horribles. Y no le va a importar el corazón de su esposa. En cambio, el latino es más dado a no quedar mal. Y le dice, vas a poder ir a mi cumpleaños. Sí, nos vemos ahí el sábado, ¿no ve? Y no va. Pero quería quedar bien ese momento y le dice, sí, nos importa menos la verdad que lastimar un corazón. Porque ¿cómo le voy a decir que no voy a ir en su cara, verdad? Entonces, para Nietzsche la moralidad está centrado en el hombre y se enfoca en la felicidad del hombre. O sea, la moralidad está sujeto, si te hace feliz, hazlo. Por lo tanto, si a mí me hace feliz estar de noviazgo, de cortejo, de adolescente y tener relaciones prematrimoniales, mientras no los moleste a ustedes, déjenme a mí hacer lo que yo quiera. ¿O acaso me estoy acostando contigo? No, yo y mi cortejita nos estamos yendo a la cama los dos solitos, así que ni te preocupes, yo sé lo que hago, es mi vida, es mi felicidad. Porque los principios morales del mundo se basan en la felicidad del otro, no le importa nada más. Es antropocéntrico, el hombre es el centro. Como en aquellos días cuando no había rey en Israel, Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces el humanismo secular sostiene que los valores morales provienen del hombre mismo y se basan en la premisa de que el ser humano es bueno y puede en sí mismo determinar lo que es correcto e incorrecto y va en busca de su propia felicidad. Pero la palabra del Señor nos dice, ay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, a los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros cuando hemos estado en Jardín del Edén como humanidad, con Adán y Eva, teníamos una sola cosa que no podíamos hacer, tocar el fruto del bien y del mal. ¿Y qué es lo que hacemos? Cogemos ese fruto y decimos la decisión de bien y mal es mío. Y comen el fruto prohibido. Y cada vez que nosotros decidimos en nuestra humanidad que es bueno y que es malo, estamos errando. Cuando una sociedad le llama mal al bien y bien al mal, está condenada a la autodestrucción. No, es que es mi vida, es mi cuerpo. Si yo estoy embarazada, yo puedo abortar, porque si no, ese bebé me va a arruinar mi futuro. Sí, mamita, aborta, porque si no, ¿qué va a decir la gente? Ideologías de género. ¿Te sientes perro? ¿Te sientes gato? ¿Te sientes hombre? ¿Te sientes mujer? Tú puedes ser lo que te pegue en gana. ¿Qué te hace feliz? ¿Sentirte pansexual? ¿Que varíes? ¿Que seas del género fluido? ¿Te gusta ser género fluido? Que un día te gusten los varones, otro día las mujeres. Sé feliz. Eso es lo que enseñan ahora. ¿De dónde vienen los valores cristianos? Los cristianos tenemos la Biblia como fundamento moral inquebrantable. Están basados en el carácter inmutable de Dios. El centro es Dios. Nuestra moralidad no es para hacernos feliz a nosotros. El cristiano no vive para hacerse feliz a sí mismo. El cristiano vive ¿para qué? Para dar gloria a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para ser feliz. No. Para la gloria de Dios.
teens para su gloria. Todo para su gloria, desde la adolescencia para su gloria. Los valores cristianos son bibliocéntricos y cristocéntricos. Jesús es el modelo supremo de nuestra moralidad. 1 Corintios 10:31 dice, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Desde lo más chiquito, desde comer y beber, lo hacemos para la gloria de Dios. Los valores cristianos tienen su origen en Dios y por eso son absolutos. Los tenía que cumplir mi abuelo, los tenía que cumplir mi papá, los tengo que cumplir yo, y yo tengo que transmitir a mis hijos que ellos cumplan con los valores. Los valores, por supuesto, hago un paréntesis, no salvan. Solamente somos salvos por medio de Jesucristo, mediante su obra redentora. Pero nosotros somos embajadores de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, y tenemos preparadas buenas obras de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, nosotros como representantes de aquel Dios supremo, soberano, santo, 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 debemos vivir de una manera que Él dice, porque su palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. Dios no cambia. Dios desde el principio tiene la misma cualidad, las mismas cualidades morales que nosotros debemos seguir. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Segunda Timoteo 3:16-17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda esta buena obra es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que forma los valores en nosotros. Vamos a ver algunos versículos donde vamos a ver que Dios a través del Espíritu Santo nos prepara para buenas obras. El Espíritu Santo, rol del Espíritu Santo dentro de nuestra moralidad, la regeneración. Tito 3:5, ¿quién se lo sabe de memoria? Nos salvó no por obras de justicia, sino muy bien, vamos más o menos por ahí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿de quién? Del Espíritu. Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Entonces Él nos lava, nos cambia, nos transforma, nos hace andar en obras de justicia que son buenas, no las que nosotros hemos hecho, porque nuestra salvación no es por nuestras obras, pero somos regenerados para la renovación por medio del Espíritu Santo. Antes de recibir a Cristo, el hombre estaba muerto en delitos y pecados, pero ahora somos unas máquinas de hacer el bien. Nosotros estamos preparados para hacer toda buena obra. Hay algo en Bolivia que llama mucho la atención, y bueno, también ocurre en otros lados. ¿Ustedes han visto de que llevan comida a los muertos y esperan que el muerto coma esa comida? ¿Han visto? ¿Han visto eso? ¿Cuándo es? No, estamos hablando de dos cosas distintas. Yo estaba hablando de cada domingo cuando estamos predicando la palabra del Señor a inconversos y ellos están muertos y no entienden nada. ¿Cuántas veces estamos predique y predique y predique y no cambian? Porque están muertos en delitos y pecados. Así como todos santos, a nosotros nos parece pues algo poco cuerdo pensar que un muerto coma de la comida favorita que antes tenía. Así de poco razonable es predicarle los valores cristianos del amor, de la comunicación a alguien que no ha nacido de nuevo.
Por eso, papás, alerta. ¿Tu hijo ha aceptado a Jesús en su corazón o no? ¿Estás criando un hijo que estás tú 100% seguro de que va al cielo? ¿O tu hijo está desviado y tienes razones para dudar de su salvación? Hijos, ¿nosotros estamos muertos en delitos y pecados o estamos ya comenzando a andar en vida nueva y en renovación de vida por el Espíritu Santo? Porque si venimos acá a los campamentos, nos divertimos, jugamos en la piscina, está todo genial. Pero ¿qué pasa con todo lo que estamos recibiendo? ¿Estoy tirando comida espiritual a muertos? Mi oración es para las personas que no han aceptado todavía en su corazón a Jesucristo, que en este campamento lo puedan hacer. Porque no podemos desperdiciar alimento espiritual. Tenemos que orar, iglesia, por todos los hermanos que se congregan con nosotros, pero no tienen muestras de salvación en su vida. ¿Conocen esos hermanos que año tras año y año tras año asisten a la iglesia, pero no cambian sus vidas? A mí me da terror pensar en mí mismo y decir: Miguel, ¿cómo eras 2020? ¿Cómo eras 2023? ¿Cómo eras 2024? ¿El Espíritu Santo está trabajando en tu vida o estás jugando y eres un payaso delante de los hermanos para entretenerlos porque hablas bonito? Y cada uno, como los apóstoles, cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a dar un beso y me va a traicionar. Todos los apóstoles dijeron: seré yo, Señor. Porque todos debemos preocuparnos por nuestra salvación. Debemos estar seguros, sí, pero debemos cuidar nuestra salvación. Debemos vivir nuestra salvación. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé la convicción de nuestra salvación. El rol del Espíritu Santo es dar convicción de pecado y de santificación progresiva. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, nos impulsa, nos guía a arrepentirnos del pecado. Si tú haces una cosa mala y dices: no pasó nada, nadie me ha visto, o el Espíritu Santo está muy contristado dentro tuyo o no lo tienes. Ojo, veamos, escudriñémonos, digamos como David decía: Dios, examina mi corazón, examíname, oh Dios, y ve si hay perversidad en mí. Yo no me quiero alejar de ti, examíname, muéstrame mis pecados. El Espíritu Santo nos capacita para abandonar los hábitos pecaminosos. Gálatas 5, 16, 17. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Hermanos queridos, roguemos al Señor y velemos porque nuestros hijos anden en el Espíritu. No seamos livianos con ellos y decir: haz lo que quieras. Al final la juventud es una y la juventud hay que disfrutarla. La eternidad es una. Y definite si quieres estar en el cielo o quieres estar en el infierno. ¿De qué lado estás? No puedes tener dos señores. No puedes amar a dos señores, solamente a uno. El rol del Espíritu Santo es la renovación de la mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. El Espíritu Santo renueva nuestra manera de pensar. Antes nosotros, ¿qué íbamos a pedir perdón a alguien? Pedir perdón yo, por favor. Pero el Espíritu Santo nos convence y vamos: perdóname, Raúl, sé que he hablado mal, te he hablado áspero, perdóname.
Papás que piden perdón a sus hijos. ¿Alguna vez ustedes, hermanos mayores, han visto eso? Hermano Clemente, ¿su papá alguna vez le pidió perdón a usted? El mío a mí tampoco. Porque era una cultura antes que el papá no podía pedir perdón a sus hijos, porque si no pierde la autoridad. Pero el Espíritu Santo transforma y cambia eso. Y ahora con toda libertad, mi papá viene y me dice: hijo, perdón por aquella vez que te hice esto. Y yo con toda libertad voy y les digo a mis hijos: perdón, hijo, porque hice tal cosa, o me excedí en mis palabras, o perdón porque no estuve cuando tú me necesitabas en esa ocasión, en ese partido de fútbol o en lo que sea. El Espíritu Santo renueva nuestra forma de pensar. Hemos visto que los valores cristianos se basan en principios eternos, por lo cual no cambian. Hemos visto que no debemos confundir valores humanistas. No es para nuestra felicidad, sino para la gloria de Dios. Y hemos visto el rol del Espíritu Santo, el cual nos guía a tener una nueva mente, nos regenera. Hemos visto que necesitamos tener hijos vivos espirituales, espiritualmente hablando. Tenemos que hablarles del Señor en nuestras casas. Pero, ¿de dónde tienen que aprender nuestros hijos los valores? Bueno, la escuela dominical es una muy buena herramienta. Las horas felices también se hablan de principios bíblicos. Pero el lugar donde deben aprender es la casa. Aquí tengo una frase de John MacArthur que dice: la familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. La familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. Mi familia es cristiana. Yo tengo la obligación delante de Dios de hablar a mis hijos y de que acepten a Jesús en su corazón. Tengo que agotar todos mis esfuerzos, todos mis recursos físicos, económicos y todo mi tiempo para que yo esté seguro que mis hijos no van a estar en el infierno. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellos en tu casa y cuando estés andando en el camino y aun cuando estés echado en tu cama y cuando te levantes les vas a hablar a tus hijos. ¿Cuándo le hablamos a nuestros hijos de Dios? ¿Cuándo tenemos un discipulado con ellos? Excelente. Abba está fortaleciendo a nuestros jóvenes con doctrina cristiana. Pero no nos confundamos, es responsabilidad de papá y de mamá. Es nuestra responsabilidad, queridos hermanos. Papá y mamá tienen que enseñarnos a nosotros. Salmo 78, 3 y 4 dice: las cuales hemos oído y entendido que de nuestros padres nos las han contado y no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas a Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. ¿Cuántas veces le has contado a tu hijo las maravillas que hizo en tu vida? Si ahorita yo le pregunto a tu hijo: ¿qué maravillas ha hecho Dios en la vida de tus papás? ¿Va a poder contestar? Les transmitimos nuestro testimonio a nuestros hijos, les contamos las maravillas y los portentos y todas las cosas y la potencia de Dios en nuestra familia. ¿O somos una familia que solamente espera que el domingo se le hable a nuestros hijos? Y ustedes, jóvenes que están siendo preparados en Abba, hablen a sus hermanos, hablen a sus papás, metan el tema de conversación a la mesa, hablen de versículos, desafíen a sus papás a que les expliquen la Biblia. No los menosprecien. Yo sé que muchos hijos saben más que sus papás. Incluso Timoteo a veces me ha hecho tambalear con algunas cosas porque están estudiando, están hablando y nos hacen pensar, ¿sí? Pero vamos, ustedes traigan con respeto temas cristianos, temas de versículos a la mesa. Pregúntenles a tus papás: ¿qué es el Seol? ¿De qué habla la Biblia del Seol?
que papá y mamá busquen y les den respuestas. Quieran aprender de sus papás. A veces nosotros los hijos, en mi caso, mi papá nunca quiso estudiar la Biblia, a pesar de que su mamá era cristiana y la mamá de su mamá era cristiana. Es decir, mi bisabuela era cristiana. Mi bisabuela, mi abuela, mi papá y yo era un cristiano de cuarta. Y mi papá decía, no, yo los mando a campamentos. Pero cuando nosotros ya volvíamos con temas bíblicos, mi papá me dijo, dame 2 años para que yo estudie la Biblia. Y nos juntamos a charlar. 2 años leyendo su Biblia, todos los días, desde las 4 hasta las 6 de la mañana, porque después se iba a clases. Henry Matthew, ese libro gordote, junto con eso leyendo para ponerse a la par, para poder charlar a sus hijos de temas cristianos. Ustedes, chicos, pueden incentivar a sus padres a que ellos traigan palabra a sus casas, de armar altar familiar, y ustedes de seguro lo van a hacer en sus casas. No es tarde, no es tarde. La familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. El liderazgo masculino dentro del hogar no es una opción, es una necesidad establecida por Dios para la salud espiritual de la familia. Los papás somos los encargados de traer la palabra del Señor a la mesa de nuestra casa. La mujer puede cocinar muy rico, nosotros tenemos que cocinar muy rico la palabra del Señor. Qué hermoso es cuando la mamá trae una delicia a la mesa y el papá trae delicia a la mesa espiritual también. O pueden cambiar alguna vez. No es que las mujeres solamente cocinen, no, por favor, no estoy diciendo eso. Las mamás que tienen más cercanía con los hijos tienen la oportunidad única de todos los días meter principios bíblicos, dar conocimiento, guiar en sabiduría a los hijos. Pero el liderazgo masculino no es una opción. El liderazgo masculino bíblicamente debe ser establecido para que traigan a la salud espiritual a la familia. Miguel Núñez dice esta frase: el hogar cristiano debe ser un refugio donde los hijos aprendan a amar a Dios, no un campo de batalla donde siempre hay desesperanza. Muchas veces los papás somos egoístas y peleamos delante de los hijos. El hogar debe ser el refugio donde ellos puedan aprender las bases cristianas, donde puedan aprender a amar a Dios con todo su corazón, pero con discusiones a veces nosotros opacamos ese mensaje y estamos comunicando totalmente cosas distintas. Hay discusiones, sí, pero para discutir sabiamente, una de las recomendaciones es: no lo hagas delante de tus hijos. Nunca hables mal de su papá o de su mamá a tu hijo. Nunca digas, ¿sabes qué, Andrés? La Leslie es esto y esto. Menos la Leslie, mi esposa, a Timoteo, ¿sabes qué? Tu papá es un vago, no hace esto y estoy harta de tu... No lo hagas jamás. El hogar cristiano debe ser un refugio de amor para los hijos. Jamás hablemos mal de nuestro cónyuge. Para discutir, vayamos fuera de la casa, a un lugar público donde no podamos gritarnos. Vamos a un café donde esté llenito. Vámonos ahorita, no sé dónde está de moda, donde ¿cómo se llama la? Biancaflor, que se ha abierto la fábrica. Vamos a Biancaflor a tomar un gelato. Y mientras enfriamos la cosa con el gelato, charlemos, pero no nos podemos gritar porque todos nos van a ver. Si somos susceptibles, si estamos acostumbrados a llegar a los gritos, salgamos afuera.
pero hagamos que nuestro hogar sea un lugar que no sea un campo de batalla. Como decía bien Javier, una frase excelente: no se trata de la guerra para saber quién gana, o los dos ganan o los dos pierden. Los dos tienen que ponerse de acuerdo. El amor es el valor radical y eterno que define la ética cristiana. Hemos hablado con el hermano Ricardo Viera qué tan profundo es el amor. Todo tiene que pasar por el tamiz del amor. Si no pasa, no lo hagas. No eduques sin amor, papá, mamá. No puedes golpear a tu hijo sin amor. La palabra del Señor es clara. Dice que la vara puede salvar la vida del necio. Que la vara es necesaria para los hijos. Pero no lo hagas por bronca o por desahogarte. Dale, llora con él y dile: a mí me duele igual que a ti, pero es necesario que yo te eduque. Nunca eduques con bronca, nunca castigues con bronca. No le hagas la ley del hielo a tus hijos. Hijos, no le hagamos la ley de hielo a nuestros papás. Mantengamos la comunicación. El amor tiene que ser es el valor radical que nos define. Jesús decía: y en esto los van a conocer, que son mis discípulos, en que los amen, en que se amen los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy, que los amen como yo los he amado. Y así los van a reconocer. En amor, en amor. Donde está, esta es una frase adaptada de San Agustín: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y San Agustín aumenta esta frase: si amas el cielo, reflejas los valores del cielo. Queridos hermanos, yo sé que es dura esta palabra y que nos hace pensar mucho y que pone una carga fuerte, sobre todo para los padres y también para las mamás. Pero es necesario que nosotros los papás guiemos a nuestros hijos. Aquí tenemos una masa de adolescentes y tenemos en la escuela dominical. ¿Cuántos niños tenemos? No está Rigo para decirme, pero creo que somos medio que 90, ¿no? Más o menos son entre 70 niños, contando con horas felices, y todos son como 90, creo que el presupuesto. Tenemos 90 niños para discipular, para enseñarles del amor de Cristo. Pero los papás son los principales responsables. Son hermosos. Aquí en Aba nomás vemos gran potencial sabemos que nuestra iglesia va a estar fuerte de aquí a 5, 4 años, porque ya van a estar más grandes y aquí vamos a tener a nuestros nuevos líderes. ¿Cómo estamos preparándolos a nuestros nuevos líderes? Quisiera terminar de esta manera.